A modo de introducirnos en el tema que quiero compartir con ustedes, hoy día hubiera uno frente a lo que se vive como sociedad, la dirección que lleva el mundo, para dónde nos están guiando los líderes políticos, que son los que toman decisiones, los que hacen leyes. Y de pronto vemos a la iglesia de alguna manera tratando de frenar, tratando de hasta de protestar, de influir acerca de si el aborto, si la eutanasia, si el matrimonio igualitario, si la adopción, etcétera, todos esos temas que están hoy día tan en boga. Yo diría que el problema no es ese, a pesar de que no es que eso no sea malo, sino que el problema es que cada día en el mundo aumenta el ateísmo, el agnosticismo, hasta el islamismo. Y creo que si uno no hace un verdadero examen hacia adentro, ¿por qué el mundo no ve a Dios? ¿No será que aquello que el Señor dijo, vosotros sois la luz del mundo, no será que eso es lo que nos está alumbrando? A veces es muy fácil apuntar hacia afuera, pero a veces uno no quiere oír cuando le quieren decir, mira, tú tienes este problema. Y el problema seriamente está en la iglesia. Si no tenemos un corazón abierto para recibir estas cosas, podemos seguir igual, no hay problema. Pero no nos quejemos de por qué el mundo va como está. Hay una responsabilidad grande en los creyentes. Para mí la polémica, como les decía, no son estas leyes que se quieren decir, sino la polémica que la iglesia debiera levantar es, ¿hay o no hay Dios? Porque si hay Dios, todos estos temas caen solos. El problema es que el mundo piensa que no hay Dios. Entonces, cada uno tiene derecho a hacer lo que quiera. Porque no hay Dios, no hay juicio, no hay resurrección. Si no hay Dios, no hay nada de eso. Por tanto, la evidencia de que hay Dios está en nosotros. Yo no le puedo pedir al mundo que crea en Dios si yo no le manifiesto. Por eso el Señor dijo, id y predicad el Evangelio. Pero el mundo mira de afuera y ve a la llamada iglesia. El mundo. Pongamos en el lugar del mundo, el mundo mira a la iglesia y la iglesia, desde el mundo mira, dice, desde el catolicismo hasta testigos de Jehová, todos dicen que son cristianos. Eso del mundo. ¿Qué testimonio del mundo? Es más, cuando hablamos solamente de la iglesia evangélica y dicen, ¿con quién hablamos? Se levanta un líder y dice, ven conmigo. Y 10 iglesias dicen, a mí no me representa. Entonces, ¿dónde está la iglesia? Y entonces, entrando más en detalle, el problema está en que el mundo de la iglesia es como un gran laberinto. No sé si se pueden imaginar un laberinto que nos ofrece 100.000 caminos distintos y solo uno llega a la meta. Y hoy día tenemos 1000 iglesias que nos ofrecen el camino, pero la pregunta es cuántas pueden avanzar hasta llegar al conocimiento completo, perfecto del Señor Jesucristo. Si uno le preguntase, hiciera una encuesta, puede ser hasta entre nosotros, pero puede hacerlo con otros hermanos, otras congregaciones, ¿qué es el Evangelio? Y piensen en esta realidad, esto es una verdad. Para unos el Evangelio consiste en orar de rodillas, dar 3 glorias a Dios y cantar himnos. Para otros eso no es el Evangelio. El Evangelio es cantar otro tipo de música, orar de pie, etc.
Y muchos lo que conocen del Evangelio son las formas de su iglesia. En mi iglesia se hace de esta manera y en mi iglesia se hace de esta otra manera. Y entonces, esto es un ejemplo de esta manera. Imagínense que dos personas se convierten al Señor el mismo día. Pero una va a la iglesia A, para no dar nombres, A, y la otra se congrega en la iglesia B. Y al cabo de unos años, usted los reúne y no tienen comunión. ¿Por qué razón? Porque la gente se convierte a la iglesia y no al Señor. Cada uno defiende su iglesia, su forma, sus costumbres, pero la gran mayoría, y digo, salvo excepciones, la gran mayoría no conoce el Evangelio, conoce la iglesia evangélica y no es lo mismo. De eso quisiera, eso a modo de introducción, quiero invitarles a 1 de Pedro, capítulo 2, y vamos a hablar del crecimiento espiritual del creyente. Si alguien pudiese ponerle título a este tema, a lo menos yo le llamaría leche y miel. Pero eso lo va a entender al final. Ahora, el apóstol Pedro nos dice así en el capítulo 2 de su primera carta, versículo 1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Lo primero está en el versículo 3. La pregunta sería, ¿habéis gustado la benignidad del Señor? En otras palabras, ¿habéis nacido de nuevo? Si uno no ha nacido de nuevo, imposible es que crezca. No puede crecer algo que no ha nacido. Por lo tanto, si habéis gustado, de allí en adelante podemos edificar. Lo que se edifica espiritualmente es lo que ha nacido. Y entonces dice, como niños recién nacidos. Dos cosas: desechar todo lo que es de la naturaleza humana, terrenal, y ahora recibir la leche espiritual no adulterada. ¿Qué es la leche espiritual no adulterada? Bueno, lo primero, un bebé se alimenta de leche, recién nacido. ¿Qué otro alimento puede recibir? Solo leche. Y entonces, examinemos si eso es lo que uno hace con un hermano recién convertido. Lo que una persona convertida al Señor, convertida es aquel que reconoce que Jesucristo es realmente el Hijo de Dios, Él es el Señor, que Él es la verdad. Entonces va a oírle y va a creer en todo lo que Él diga. Amén. Muchas veces tenemos una confusión de lo que es la fe. Digo esto porque voy a poner, por ejemplo, años atrás un hermano me dijo que al día siguiente, era día domingo, me dijo: el lunes tengo que ir al banco, hacer algunas gestiones y yo tengo fe que me va a ir bien. Y ahí tenemos el uso de la palabra fe, que no tiene que ver con lo que dice la Escritura. Porque la fe no consiste en creer que lo que yo quiero, Dios me lo va a conceder. La fe consiste en creer lo que Él dice. La fe firme es aquello de creer tal cosa porque Dios lo ha dicho, porque escrito está. Pero si no está escrito, yo puedo tener muy buenos deseos para que a mí me vaya bien en un negocio, para cualquier plan que yo tengo, y decir yo tengo fe. Pero si Dios no me ha dicho eso, ¿cómo puedo tener fe si la fe viene por el oír? No es por el deseo de mi corazón, es por el oír.
Entonces necesito oír a Dios, saber lo que Dios dice, y una vez que yo sepa lo que Dios dice, voy a ver si le creo. Fíjese que el apóstol Pablo dice ahí en el libro de los Hechos capítulo 20, hablando con los ancianos de la iglesia de Éfeso en una despedida, donde les dice que no verán nunca más su rostro. Les dice: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué no he rehuido? Porque hay partes del consejo de Dios que al pueblo no lo quisiera oír. Es palabra formativa, es palabra que mata la carne, y entonces uno tiende a rechazarla. Por ejemplo, la palabra en Romanos capítulo 8 dice que la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. La mente carnal es enemiga de Dios. Y con esa mente carnal viene un niño. Un niño. Nosotros venimos del mundo con una mente mundana, una mente carnal, y oímos la palabra, y hay palabras que muchas veces, digo, los pastores, donde me incluyo, nos es difícil ministrarla porque sabemos al tipo de mente que estamos enfrentando. Y eso es leche espiritual no adulterada. Entonces viene la intención de, por ejemplo, suavizarla un poquito, torcerla un poquito para que no sea tan fuerte, y ya no es pura. Y para que haya crecido, ¿qué dice? Volvamos al versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, por esa leche espiritual, cuando no es adulterada, por esa leche se crece, no porque soy salvo, sino para ser salvo. Sorpresa puede ser, ¿no? Que uno da por hecho las cosas y uno dice: no, yo soy salvo. Y algunos dicen incluso: haga lo que haga, yo soy salvo. El Señor Jesús dijo otra cosa, dijo: el que persevera en mi palabra, este es verdaderamente mi discípulo, y conocerá la verdad, y la verdad lo hará libre. Así que esa libertad se puede llegar a experimentar, libre del pecado, libre. Ya no soy esclavo del pecado, no estoy preso en el pecado, estoy libre. La verdad me ha hecho libre. Eso es porque se persevera en la palabra del Señor, en las enseñanzas del Señor. Entonces, fíjese una cosa que se dice mucho del ejército, en general de las Fuerzas Armadas, que la antigüedad constituye grado. Es decir, cada cierto, creo que son 5 años, más o menos, que una persona tiene derecho a ascender de grado por antigüedad. Bueno, en Cristo no es así. La antigüedad no constituye grado. Usted puede ser muy antiguo en la iglesia y pudiera ser que no haya crecido nada. Pero una persona se siente con derecho, porque dice: yo soy más antiguo que ese. Yo llegué primero. Sí, pero si no crece, ¿cómo servir si no hay crecimiento? Y la leche espiritual es para que haya crecimiento. Una de las cosas que vamos a ver es que Dios ha dado los medios para crecer. Le digo, ¿hasta dónde? Hasta la perfección, hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Dios ha dado los medios para que nuestro crecimiento sea a la perfección. El problema es cuando desechamos los medios y creemos que podemos crecer de otra manera. Por favor, si me acompañan a Hebreos capítulo 5. Aquí en la carta a los Hebreos, vamos a ver esto de la antigüedad. Dice, viene hablando acerca del sacerdocio de Melquisedec. Sumo sacerdote, Melquisedec. Y todo eso tiene que ver con el conocimiento del tabernáculo, del culto a Dios, tiene que ver con el templo luego en Jerusalén y cómo se ministraba al Señor, cuál era la función del sumo sacerdocio. Y el asunto es, ¿qué relación tiene Melquisedec, el cual se le manifestó a Abraham? ¿Qué relación tiene Melquisedec con Jesucristo? Porque de eso viene hablando. Entonces en el
versículo 11 del capítulo 5 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Pero por qué es difícil de explicar? No porque el tema sea difícil, sino por la congregación, ¿verdad? Dice: por cuanto os habéis hecho tardos para oír. La fe viene por el oír. Pero si el oír de uno es como algo que está bloqueado el entendimiento, no pone atención a lo que se dice, o cuando oye algo no lo anhela, no anhela alcanzar eso que oyó, eso se llama oír sin fe. Cuando usted oye algo, una promesa del Señor, lo que debe hacer si tiene fe es decir: eso yo lo quiero para mí, y voy a ir en pos de eso hasta que lo alcance. Eso es la fe. Pero si uno oye la palabra y no se preocupa de alcanzarla, no está creyendo. Aunque vaya a la iglesia, se congrega y piensa que es creyente porque se congrega, pero no responde a la palabra. El pueblo de Israel no entró a la tierra prometida oyendo la palabra, y no entró por incredulidad. Así, tenemos aquí tardos para oír. Dice: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Vea, entonces eran creyentes que llevaban mucho tiempo oyendo la palabra, y se esperaba que a esas alturas fueran maestros, estuviesen ya capacitados para enseñar a otros, y sin embargo les dice: debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Amén. Dice: y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. La palabra del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, nos dice que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Es decir, Dios también tiene una wincha de medir, para medir qué estatura tiene cada uno en Cristo Jesús, cuánto ha crecido en el Señor. Entonces dice: no, piense de sí con cordura, no piense que ya ha crecido, porque Dios sabe medir las cosas, y Él tiene una forma de medir. Entonces dice: bueno, el que profetiza, hágalo conforme a la medida de fe. El que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación. Y así comienza a decir. Y uno debiera preguntarse: ¿en cuál de ellas estoy yo? Porque si no estoy en ninguna, tiene que seguir bajando la medida, ¿no? Bajando la medida. Y si no aparece ninguna, quiere decir que no ha crecido. Es una forma de medirse. ¿Cuál es la gracia que el Señor me ha dado? No gracias que le llamamos a cosas naturales, sino espirituales, porque esto es crecimiento espiritual. Es aquello que se recibe del Señor Jesucristo por gracia. Amén. Entonces, dice: todo aquel que participa de la leche es inexperto. ¿Por qué? Es un niño, un bebé recién nacido. Bueno, aliméntese de leche. Y si alguien sigue tomando leche, necesita leche, es porque todavía es niño, dice acá. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Es muy importante relacionar estas cosas con otros pasajes de la Escritura. Por ejemplo, cuando la serpiente tentó a Eva, le está mostrando que coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Para qué? Para que pueda discernir entre el bien y el mal. Y ella comió y le dio a su marido. Pero acontece que lo que ellos adquirieron allí es sabiduría terrenal. Y esa sabiduría, como dirá Santiago en su carta, es terrenal, animal y diabólica. La recibieron de la serpiente, y esa sabiduría es diabólica. Y todos tenemos de esa sabiduría. Todos nosotros somos descendientes de Adán y Eva. Tenemos su naturaleza. La naturaleza carnal tiene sabiduría terrenal. Entonces, ahora, cuando se crece en el Señor, dice que los que han alcanzado madurez en Cristo
han alcanzado el discernimiento del bien y el mal. ¿Cómo se discierne espiritualmente? Por ejemplo, una cosa bien práctica que está escrita en 1 de Corintios, capítulo 2, capítulo 14. Si está toda la iglesia reunida en un lugar y todos comienzan a hablar en lenguas, y entra, ya les dije sin dar nombre, pero entra un hermano de otra congregación, escucha eso y se vuelve ahí y dice: no, aquí están todos locos. ¿Qué dice 1 de Corintios capítulo 2? El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Luego, ese mismo cuadro, todos los hermanos hablando en lenguas, pero entra una vida espiritual y no se va a arrancar, porque sabe lo que está pasando, aunque no sea perfecto, aunque requiera enseñanza, pero eso es del Espíritu de Dios, no es locura. Entonces, discernir las cosas espirituales. El apóstol Juan dice en su primera carta: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo puedo probar un espíritu si no sé discernir entre el árbol bueno y el árbol malo? Dijo el Señor: vendrán a vosotros profetas, falsos profetas, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿cómo puedo discernir? Un niño no puede discernir porque es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué razón? Porque es niño. Otro ejemplo de la leche espiritual está en 1 de Corintios, si me acompañan, al capítulo 3. Vea el apóstol que visitaba las iglesias. De pronto, porque hay discernimiento espiritual, puede decir esta palabra ahí en el versículo 1 del capítulo 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales. A la iglesia del Señor no se le puede hablar como a espirituales. No. Dice, ¿cómo? Como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni soy capaces todavía. Y vea cuál es el problema. ¿En qué se evidenciaba que esta iglesia era carnal? Bueno, que tenían celos, pleitos, contiendas, disensiones entre ellos. Eso evidencia que hay carnalidad. Esas son evidencias de la carne. Ahora, ¿en qué estaban divididos principalmente ellos? Que es el tema que está tocando aquí el apóstol Pablo. En que unos eran de Pablo, otros eran de Apolos y otros eran de Pedro. ¿No pasan esas cosas hoy día? ¿Qué es Pablo? ¿Qué es Pedro? ¿Qué es Apolos? Carne. Es lo que se ve. Pero ¿quién discierne la gracia que había en Pablo, la gracia que había en Apolos, la gracia que había en Pedro? Esa gracia es la misma, pero con diferente forma y diferente vasija. La palabra dice que Apolos era un hombre fervoroso, poderoso en las Escrituras, debe haber sido un muy buen predicador. De esos que conmueven así. Pablo de sí mismo dice que él es tosco en palabras. Así que no tenía la gracia de Apolos. Pero decía él, pero no lo soy en el conocimiento. Débil en un área, pero en otra, respetable. Distintas gracias, pero toda esa gracia es Cristo en ellos. Amén. Sí, Señora. Y la importancia es comer de esa gracia y no de la carne del hermano. No que yo me identifico con este hermano y hoy día, como no es hermano, es no con mi iglesia. Pregunta, capítulo 1 de 1 de Corintios.
si Cristo no está dividido y la iglesia sí está dividida, ¿estará la iglesia en Cristo? Buena pregunta, respóndasela usted. La palabra de Dios dice que Cristo no está dividido. Por lo tanto, si la iglesia está dividida, la iglesia no es espiritual, la iglesia es carnal. Y les decía, si uno no asume la realidad de la iglesia, puede seguir engañado toda su vida, creyendo que está todo bien. Les cuento una especie de testimonio. El Señor me permitió estar casi 2 semanas hace poco en Brasil, en una congregación numerosa, alrededor de 400 hermanos cada local. Y les digo, casi al frente de la iglesia había otra iglesia, y luego un poquito más allá, a este otro lado, otra iglesia, pero a lo menos en esa calle, a lo menos sin exagerar, 10 iglesias. Y le pregunté al pastor, ¿y ustedes los pastores se reúnen? No los tratamos. Ese es el estado de la iglesia, no solo en Chile. Y si uno no ve, no quiere ver esto, puede seguir pensando que está todo bien y que cuando se vaya al cielo va a recibir recompensa, pero se va a encontrar con una sorpresa grande. Porque más que predicar el evangelio y alumbrar al mundo, a veces uno lucha por su iglesia. ¿Quién tiene más gente? ¿Quién es más grande? ¿Quién tiene el mejor templo? Y el crecimiento espiritual está ausente. Veamos un poquito. Dice, no pude hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque se identificaban con hombres. Ahora, ¿qué es la leche espiritual? Algo fácil de recibir, algo que no es difícil de entender. Uno puede leer Apocalipsis y entiendo. Si alguien dice, no entendí nada, bueno, es lógico. Eso no es leche. Pero hay cosas que son fáciles de entender, que no cuesta nada entenderlas. El problema allí se llama obediencia. Pero se entiende. Le voy a poner algunos ejemplos, por favor. Yo no sé qué tiempo. ¿Tenemos tiempo? Sí, gracias. Mire, vamos a 1 de Timoteo capítulo 6. Pongámonos en el caso de que tenemos una congregación, y yo no sé si aquí esto le va a afectar a alguien, no lo sé, que yo no lo conozco. Pero supongamos que hay hermanos, que es muy propio, dije uno viene del mundo, y hay un hermano con un corazón, llamémoslo sindicalista, que aboga por los derechos de los trabajadores. ¿Le suena eso? Supongamos que esa sea su pasión, que piensa que eso, ahí está la justicia y etcétera, etcétera. ¿Qué tal ese corazón frente a esta palabra del Señor? Dije capítulo 6, versículo 1. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Piensen ahora en sus jefes, sus patrones. Y lo que dice el Señor: tengan a sus amos, a sus patrones, a sus jefes por dignos de todo honor. Y no, pero es que mi patrón es un explotador, y etcétera. Todo lo que se ha comido de ese tipo de conocimiento terrenal, animal, diabólico. ¿Qué dice el Señor? Porque si usted tiene mala conducta en su trabajo, usted hace que el nombre de Dios sea blasfemado, y lo que le enseñan como doctrina es blasfemado.
Es como decir, mire, con su mala conducta le van a decir, eso te enseñan en la iglesia. Y trae blasfemia al nombre de Dios. Ahora, pregunta, ¿es difícil entender esto? ¿Es muy profundo? ¿O el problema es obediencia? Entonces, la palabra de leche lo que hace es echa fuera el pecado que hay en uno y lo va haciendo crecer en esa característica de un verdadero hijo de Dios. Esta palabra, por eso decía Pedro, desechando pues toda malicia, todo el pecado, todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Entonces tenemos esta palabra, que si uno está bajo esa pasión sindicalista, esta palabra es fuertísima, porque le vuelve al revés. Cuando uno, miren, este ejemplo, póngase en el lugar de una persona cesante, un cesante que está amargado, triste porque no tiene provisión, no tiene trabajo. Bien, va a buscar trabajo, tiene una cita, le dan esa posibilidad de entrevistarlo. ¿Cómo cree que va a la entrevista? Seguramente va a ir lo mejor presentado posible, quiere dar una buena impresión. A lo mejor cuando le dicen ¿y cuáles son sus pretensiones de sueldo?, se tira bajito para que no le vayan a decir que no. Ya, le dan el trabajo, queda contento con el jefe que lo entrevistó y feliz porque llegó a su casa, ahora tengo trabajo, feliz. Y le aseguro que al mes está diciendo, porque empezó a escuchar a los compañeros de trabajo y empezó a decir, me pagan poco. Y empieza a envenenarse el corazón. ¿Quién le dio el trabajo? ¿El sindicato o el jefe? ¿Con quién tenía él que ser fiel? ¿Con los compañeros de trabajo o en aquel que confió en él para una tarea? Pero el corazón se tuerce porque esta sabiduría es diabólica. Y el Señor trae una palabra para enderezar el corazón y no le obedecemos. Pero vamos a la iglesia, cantamos, oramos, ayunamos, hacemos de todo, pero el Evangelio no lo conocemos. ¿Quieren seguir viendo leche? Primera de Corintios, capítulo 11. ¿Sabe las implicaciones que tiene esto que vamos a leer ahora? Estoy hablando de pasiones que el creyente debe llevar a la cruz, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Bien, que me guarde el Señor. Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. ¿Oyeron eso? ¿Qué significa eso? Que el varón no se manda solo. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo inicia el capítulo 3 y luego inicia el capítulo 4 prácticamente con las mismas palabras. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. La interpretación más común es, estaba preso en una cárcel. Yo diría que no dice eso. Prisionero de Cristo, no puedo hacer lo que yo quiero. No puedo ir donde quiero, es donde el Señor me manda. No vayas a Bitinia, te quiero en Macedonia. Prisionero de Cristo. Por eso en los Filipenses Pablo dice Cristo Jesús, mi Señor, mi amo, el que me manda, el que me gobierna, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Eso significa, Cristo es la cabeza de todo varón. Ahora, si el varón no conoce su cabeza, ¿cómo puede gobernar?
Si el varón no sabe lo que dice Jesucristo, ¿cómo puede guiar a su esposa? Porque luego dirá, y el varón es la cabeza de la mujer. ¿Cómo va a guiar el varón a su esposa, a su mujer, si no está sujeto a su cabeza? Entonces yo sé, lo más popular es que la esposa se sujete al marido. Ahora, póngase esa palabra en un corazón feminista. Para un corazón así, esta palabra es fuerte. Porque le enseñaron de la igualdad. Pero Cristo no dice eso. Dice que la mujer fue creada para el varón. La hizo para el varón. Y al varón lo hizo para Dios. Y separado de Dios, el varón vive para sí y la mujer para sí. Pero si usted sabe, usted cree en el Señor Jesucristo y usted sabe que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe qué significa eso? Que Él nos va a juzgar conforme al Evangelio, no conforme a lo que yo pienso, no conforme a lo que yo creo, sino conforme a su palabra. Y me va a preguntar, yo te creé para esto, ¿por qué te dedicaste a otra cosa? Lo que uno debe buscar en Cristo es, Señor, ¿para qué me has llamado? Venir al Señor no es para hacer lo que yo quiero, es para hacer lo que Él quiere. Amén. Amén. Para lo cual implica, Señor, tengo que conocerte. Necesito conocerte, saber qué estás haciendo y qué puedo yo colaborar contigo. La obra del Señor no comenzó conmigo. Él la comenzó desde que dijo en el principio. Amén. Amén. Bien. Leche espiritual. Sermón del monte. Algunos mandamientos que les puedo citar así para no ir nuevamente a leerlo todo. Vea que es fácil de entender. Al que te pide, dale. Miren qué pasa. El problema es que alguien nos pide y ¿para qué lo quiere? No, seguro que se lo va a gastar en trago. Y empezamos a poner excusas para no dar. Al que te pide, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses, etc. Oíste que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Mas yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Nuevamente les pregunto, ¿es difícil de entender? No. ¿Pero lo hacemos? Entonces, ¿cómo se crece con esta leche? Es tomándola. No hay que ver solamente la leche. Oh, sí, mira qué linda es la leche. Pero hay que tomársela. Para que por ella se crezca para salvación, para que uno realmente participe de esa salvación. Me salvó de la corrupción, me salvó de mi pecado, me salvó de esta mente corrupta, me salvó. Y la salvación se hace tangible. Amén. Leche espiritual no adulterada. Muchas veces lo que se hace con los nuevos convertidos es enseñarles la declaración de fe que tenemos en nuestra iglesia. Nosotros creemos en esto. Entonces lo transformamos en uno más de nosotros. Pero no conoce el Evangelio. El Evangelio es esto. Vida. ¿Cómo vives? ¿Cómo se conduce uno en el trabajo, en el hogar? ¿Cómo se conduce uno? Eso es el Evangelio. Entonces les decía, mucha gente que uno, por ejemplo, nos visitan a nosotros allá en nuestra congregación. Nos ha pasado esto. Y si no hacemos las cosas que ellos hacen en sus congregaciones, no, aquí no está el Señor. Y se van. Porque la gente lo que conoce son formas de culto.
pero no conoce el Evangelio. ¿Cómo se puede creer en algo que no se conoce? Y cuando se conoce, muchas veces se rechaza. Alguien me dijo una vez, no, ese no es mi Dios. Ante las Escrituras, ese no es mi Dios. Porque fue enseñado en otra cosa. Entonces tenemos una gran necesidad de volvernos a las Escrituras. Amén. Sí, Señor. Si uno solamente se preguntase cuántos hermanos de los que están aquí presentes han leído a lo menos una vez los 4 evangelios. Los 4 evangelios, para conocer las palabras de Jesús, sus enseñanzas. Fíjese que el Señor Jesús dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Se guarda lo que tiene valor. Uno guarda, no sé, en el banco guarda dinero, en su casa puede que guarde joyas, pero uno no guarda la basura. El que me ama, mi palabra guardará. Este ejemplo. Supóngase que, pongámonos todos en la época en que éramos jóvenes, andábamos medio enamorados, está lejos de su amada, el varón está lejos de su amada, le escribe una carta de amor contándole cosas diciendo, y la amada la recibe y guarda el sobre y no le interesa lo que diga. ¿No será que lo primero que hace es abrirla? Leerla, quiere saber lo que dice. Y eso, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios y no nos interesa lo que Él dice? No puedo tener fe si no oigo su palabra, porque la fe viene por el oír. Amén. ¿Cuántos discípulos del Señor lo abandonaron al Señor cuando oyeron esa palabra? Si no comen de mi carne y beben de mi sangre, no tienen vida. Y dijeron, dura es esa palabra, ¿quién la puede oír? Y pensaban, ¿cómo me voy a comer su carne? Y lo abandonaron. Y dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. ¿Cómo se manifiesta eso? Oyendo la palabra. Hay muchas veces que la palabra nos gusta. Si nos hablan del tercer cielo, precioso. Si nos hablan de las promesas, precioso. Pero cuando nos hablan de disciplina, cuando la palabra del Señor nos forma, quiere echar de nosotros la carnalidad, entonces puede que uno rechace. Esa palabra, ese tipo de palabra no es fácil de ministrar porque aflige. Pero el que quiere al Señor así hasta el fin, sabe que Él es la verdad, cree con certeza lo que el Señor tiene preparado, ese está dispuesto a todo. A todo por el Señor. Si me tienes que quebrantar, quebrántame, Señor. Si me tienes que hacer de nuevo, hazme de nuevo, Señor. Pero yo quiero llegar al fin, yo quiero llegar a la meta. Eso es lo que vale la pena. Para eso entonces se comienza con la leche espiritual no adulterada, y esa leche va a ir dándole forma a mi vida. Me va a formar como varón, como mujer, como hijo, como padre. Esa palabra forma, esa palabra enseña algo. Fíjese, todos los mandamientos, examine los mandamientos del Señor y va a poder concluir en una palabra, lo resume todo. Esa palabra es amor. Todos los mandamientos del Señor lo llevan a amar, no como un sentimiento, sino como una manera de vivir. Puede que no sienta, pero si usted hace lo que Él dice, va a estar amando. Entonces el Señor Jesús dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Es decir, he sido discípulo, he aprendido de Él, le he obedecido sus mandamientos y se va a manifestar amor en mi vida, porque le he obedecido. Y entonces todos van a conocer, este es un discípulo, porque tiene amor para con sus hermanos. ¿Qué es lo que no había en Corinto? Bueno, tenían contenciones, envidias, pleitos. Eso no es amor. Eso es carne. ¿Dónde se ve una iglesia unida en amor? Esa es una iglesia que ha crecido. Una
una iglesia donde no hay chisme, donde no hay envidia, donde todos se cuidan los unos a los otros, se ayudan a crecer en el Señor, bueno, ahí hay amor. Fíjese, está escrito también por el apóstol Pablo: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Significa que el conocimiento es malo? De ninguna manera. Pero el conocimiento sin amor, 1 Corintios 13, si yo conociera todos los misterios y toda ciencia y no tengo amor, nada soy. Es decir, es bueno saber, pero todo el saber debe estar sujeto al amor. Porque si tengo amor, todo el conocimiento que tengo va a ser para dar. Porque eso es lo que hizo el Señor Jesús, dio su vida por amor. Y Él quiere entonces que cada uno, lo que tenga de Cristo, lo que haya recibido de Cristo, es para darlo. No es para sí, es para darlo. Y entre más da de Cristo, el Señor más le dará a usted. Esto es como alguien que queda vacío, se entrega todo lo que tiene, queda vacío, entonces hay lugar para el que el Señor le dé más. Y el Señor vuelve a llenar, porque lo del Espíritu es un suministro, es algo constante con el creyente, es una comunión con el Señor por su Espíritu y por su palabra. Amén. Bien, les pido por favor que me acompañen a Efesios capítulo 4. Aquí vamos a ver los medios que Dios usa para edificar la iglesia. Y vean la importancia que tiene, porque lo que les decía, si estos medios no existen, entonces, ¿con qué se edifica la iglesia? Es como la iglesia primitiva se podía edificar, pero hoy día no hay con qué edificar, porque no están los medios. La pregunta sería: ¿existen hoy día los ministerios de la palabra? Si no hay discipulado, obviamente, si no hay discipulado, no van a haber ministerios de la palabra, porque los ministerios de la palabra son consecuencia de ser discípulo. Hay que ser discípulo para que el Señor le dé un ministerio. El Señor a los discípulos los llamó apóstoles. Los ministerios no caen del cielo sin que yo siga al Señor. Hay que seguir al Señor, hay que aprender de Él, hay que ser instruido por Él. Entonces el Señor dará gracia en algún área ministerial y va a usarlo. Entonces, por favor, aquí en Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y Él mismo constituyó. Nótese que esto implica que Él no delega esta labor. La iglesia no constituye a nadie. Amén. El Señor es el que constituye. Amén. Amén. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Amén. Él constituye, pero estos distintos nombres son porque hay distintas gracias en ellos y todos sirven para edificar la iglesia. Si esto lo vemos en el área natural, un edificio, no es lo mismo un albañil que un carpintero. Y agréguele a esos dos un electricista y un gaffer. Y tiene 4 trabajadores que van a hacer todos un edificio, pero cada uno tiene una labor distinta. Bueno, así es en el Señor. No es lo mismo un apóstol que un profeta, no es lo mismo un maestro que un evangelista. Pero el Señor los constituyó a todos para trabajar unidos en amor para edificar la iglesia. Amén. Lo que pasa hoy día tristemente es que 2 no se soportan. Y siempre tiene que haber solo uno. Y uno no puede edificar. Porque imagínense, volvamos al ejemplo natural, imagínense un electricista edificando un edificio. Lo va a llenar de cables, ¿no? Cada uno hace lo que sabe hacer. Pero el fundamento lo ponen los apóstoles, en el otro caso lo ponen los albañiles.
especialidad. El apóstol Pablo se califica a sí mismo como un perito arquitecto que puso el fundamento. Es decir, alguien que tiene el plano completo, ve la obra completa y puede decir, esto es lo que hay que establecer como fundamento. Se requiere pericia, ser experto. La edificación de la iglesia. El Señor constituyó 4 ministerios de la palabra. Ahora, ¿dónde están? Entonces, a falta de verdaderos, se levantan una cantidad de falsos apóstoles que hay. Y permítanme decirlo con todas sus letras, falsos apóstoles. Pero cuando uno no discierne, por ejemplo, yo no sé, especialmente alguien que tenga negocio podrá correr el riesgo principalmente de que le pasen un billete falso. Pero los cajeros de banco tienen una lucecita, porque lo falso es tan parecido a lo verdadero que sin la lucecita entre tanto billete puede pasar uno falso, porque son iguales. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando el Señor cuántas veces dijo, cuídense de los engaños porque vendrán falsos profetas, falsos maestros y engañarán a muchos. Y un niño es muy fácil de engañar. Pásale a un niño un billete falso, a ver si el niño se da cuenta. Un ejemplo para entender la falsedad. No existen los billetes falsos de 25,000 pesos. ¿Sabe por qué no existen? Porque no existe el verdadero. Si hay falsos apóstoles, es porque hay verdaderos. Si hay falsos profetas, es porque hay verdaderos. Pero en general la iglesia no los conoce. No sabe distinguir. ¿Cómo va a reconocer un apóstol si no sabe lo que es un apóstol? No sé si se imaginará alguien con una aureola por aquí. Que tiene que ver con el nivel de gracia, de entendimiento de los misterios de Dios. Algo que Dios da solamente a los apóstoles y profetas, no lo da a los maestros, no lo da a los evangelistas. Dios constituye porque Él da, Él capacita. Por eso la importancia de estar ligado al Señor, unido a la iglesia, pero ligado al Señor. ¿De quién se recibe el crecimiento? De Dios. Amén. Entonces, volvamos al versículo 11. El Señor constituyó estos ministerios. Dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué son estos ministerios de la palabra? Para edificar el cuerpo de Cristo, para edificar nuestras vidas. Ahora dice, hasta que todos lleguemos a qué cosa, eso que no tenemos, la unidad de la fe. Fíjense que yo he participado en unidades pastorales. Y una de las cosas que se decía así como regla de una unidad pastoral, no de aquí por si acaso, porque yo vivo lejos de acá. Mire, podemos programar actividades, hacer muchas cosas juntos, pero doctrina no se toca. La doctrina de su iglesia, allá, de mi iglesia, acá, no se meta. ¿Cómo edificar una iglesia así? Si lo que tenemos que hacer es entrar en la doctrina. Para llegar a la unidad de la fe se requiere examinar la doctrina. Porque Cristo no está dividido. Yo le aseguro que usted tiene la misma Biblia que yo. La mía no es mejor que la suya. Porque Cristo no está dividido. Entonces, ¿qué es edificado? Que en el conocimiento de la verdad van cayendo los errores, van cayendo las cosas que yo creía y no eran así. Me enseñaron una cosa, Señor, tú no dices eso. ¿Nunca oyó aquello de que a quien madruga Dios le ayuda? O ayúdate que yo te ayudaré. Y muchas
muchas veces alguien decía, no, si la Biblia dice. O la llave de la oración es la... ¿Cómo dice? No, la oración es la llave de todas las cosas. Nunca oyó eso. Trate de encontrarlo en la Biblia, a ver si está. Entonces de pronto uno va descubriendo, esto no es del Señor. Fuera. Porque todo lo que Él no ha dicho no lo necesito. Amén. Pero lo que Él ha dicho es un tesoro. Amén. Amén. Y entonces se va alcanzando la unidad de la fe. ¿Qué es lo que nos divide? No es que se ora de esta manera, no que se levanten las manos, no que, en fin, formas y formas que no edifican a la iglesia. Dice más, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Ves que hay que conocerlo a Él? A un varón, ¿cómo tenemos que llegar? Perfecto. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, si Cristo es la plenitud, Él está completo, a esa medida tenemos que llegar. Para eso Dios constituyó 4 ministerios de la palabra, pero una palabra pura, no adulterada, como decía Pedro, que no se le añade nada y no se le quita nada, tal como está escrito, así. Eso es fidelidad. Como el Señor lo dice, así hay que transmitirlo a la iglesia. Fidelidad. Entonces el fruto va a ser el crecimiento hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Esa es la obra de Dios. Porque el crecimiento lo da Dios, no lo da el hombre. Amén. Entonces, versículo 14, vea la importancia y el peligro de quedarse como niños. Para que ya no seamos niños fluctuantes. ¿Qué es un niño? Yo le digo, un niño solo en la calle, tantas veces ha pasado, un delincuente, un mal hombre, con un dulce, con cualquier cosa atractiva, lo engaña y se lo lleva. Porque un niño está indefenso. Un niño ante el engaño está indefenso. Espiritualmente, una vida que no ha crecido, que no conoce al Señor, cualquier doctrina lo atrae y lo arrastra y lo saca fuera de la verdad. ¿Cuántos vientos de doctrina han pasado por la iglesia? Que a lo mejor uno ni siquiera los distingue. Vientos de doctrina. Que pareciera que se descubrió la última novedad espiritual. Y multitudes van en pos de ella. Yo no quisiera nombrar ninguna ahora porque no quiero meterme en líos. Pero de que hay. Tiempo atrás era la guerra espiritual. Pero hasta ahí la voy a dejar. Esa ya pasó. Ya se habla poco. Ahora hay otras. Y mucha gente cree que se descubrió la gran novedad. No hay ninguna novedad. La palabra de Dios no va a cambiar. Es la misma. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero de pronto aparece un viento de doctrina y esto sí que va a traer un avivamiento. Lo único que da vida a la iglesia es la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. Y por lo tanto, sin palabra de Dios podemos provocar movimiento, podemos provocar exaltación. Lo mismo que en el estadio cuando juega el blanco con el azul. ¿Ven? Las barras bravas son vivas. Y eso mismo lo podemos traer a la iglesia. Y pareciera que eso es vida, pero eso no es vida. Eso es fervor. Esas son pasiones. Lo que Cristo da es vida en abundancia. No confundir una cosa con la otra. Cuando se clama por avivamiento y avivamiento, bueno, avivamiento viene de vida. Y la vida la da la palabra de Dios. Una persona que come de la palabra de Dios va a tener en medio de la aflicción, va a tener esperanza, va a tener paz, va a tener consolación. Porque la palabra de Dios lo da. Amén. Gloria al Señor. Entonces
Ya no seamos niños fluctuantes llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo el Señor. Crecimiento, en todas las áreas, crecimiento. Amén. El último punto que quisiera tratar acerca del crecimiento. Hablamos de la leche, pero viene ahora el asunto de aquello que es difícil de entender. Les decía Apocalipsis, puede leerlo, puede leer Daniel, puede leer Ezequiel, y puede que no entienda nada. Y eso es comprensible, es así, porque son libros sellados. Y solo el Espíritu puede abrir el entendimiento. Solo el Espíritu. El hombre se esfuerza por entender y de ahí que hace doctrinas, se escriben libros. ¿Cuántas cosas se han escrito? Yo les invito, amados, investiguen un poco sobre lo que les digo para que no se queden con que, porque yo lo dije. ¿Cuántos libros se han escrito acerca de profecías de la venida del Señor que no se han cumplido ya? Están caducos. Por eso les digo, investiguen. Alguien dijo, yo sé quién dijo, pero no lo voy a decir. Alguien dijo que el Señor iba a venir, años atrás, que iba a venir en 1988. ¿En qué se basaba? En que la Escritura dice, se basaba en que en 1948 Israel volvió a ser una nación, recuperó su tierra. Y entonces cuando florezca la higuera, no pasará una generación antes que todas estas cosas acontezcan. Entonces, 40 años una generación decía, entonces el año 88 tiene que venir el Señor. Estamos en el 2014 y todavía no viene. Y hay libros de esas cosas. Yo tengo un libro, yo lo tengo, donde Juan Pablo II era el falso profeta y Gorbachov era el anticristo. Pasó Gorbachov, pasó Juan Pablo II, ni falso profeta ni anticristo. ¿Por qué todas esas cosas? Pero en su momento era como vendían eso como pan caliente. Porque era como estar viendo, el cumplimiento. Vientos de doctrina. ¿Por qué? Porque no se conoce al Señor. Y cuando no se conoce al Señor, cualquier cosa puede ser. Cualquier cosa. Por eso la importancia de conocer al Señor, de ser edificado en el Señor. ¿Para qué están los ministerios de la palabra? Hay algunos que dan leche espiritual, en el caso de los maestros, dan leche espiritual. Pero los profetas y los apóstoles tienen que dar alimento sólido. Amén. ¿Qué es el alimento sólido? Volvamos a 1 Corintios, por favor, capítulo 2. Si no olvidan, en el capítulo 3 decía, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Pero había un grupo de la iglesia que sí habían crecido. Y aquí se nota claramente. Dice el versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre, ¿quiénes? Entre los que han alcanzado madurez. Vean. Hablamos, si podemos hablar, entendemos el lenguaje, hablamos el mismo idioma. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Por favor, amados, esto aprecien. No sabiduría, no se trata de, por ejemplo, de estudiar, de ser culto, no se trata de leerse muchos libros, nada de eso no está hablando. Hablamos sabiduría de Dios, dice el versículo 7, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Hay una sabiduría que está oculta al hombre. Piensa, todos los sabios de este mundo, pero todos, usted puede incluir a Steve Hawking, es muy reconocido
conocidos en este tiempo. Y todos los sabios, nuestros gobernantes, todos ellos no entienden esta sabiduría. No la conocen. Estoy tratando de decirle que lo que Dios ha predestinado para nosotros, para su pueblo, es mucho más alto que lo que todos los sabios de este mundo conocen. Amén. Aleluya. Pero ¿cómo vamos a alcanzar eso si primero no partimos por la leche? Imposible crecer a una estatura de Cristo si no se comienza reconociendo que soy un bebé que necesito crecer. Entonces, por favor, dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, eso guárdelo. Entiéndase que eso es la sabiduría que está oculta. Y dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Amén. Piensen lo que está diciendo. Ojo, nunca un ojo ha visto, nunca un oído ha oído. ¿Qué más? Dice, ni han subido el corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dios las tiene preparadas para los que le aman. Amén. Hasta ahí sigue siendo un misterio. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido un corazón de hombre. Dios las tiene preparadas para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros. ¿A quiénes? A los que han alcanzado madurez. ¿Cómo las reveló? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Quién es aquel que me puede mostrar la intimidad de Dios? ¿Quién es aquel que me puede mostrar realmente quién es Dios? El Espíritu. Dios es Espíritu. ¿Cómo puedo conocer al Espíritu si no crezco espiritualmente? ¿Cómo puedo discernir las cosas espirituales? El mundo espiritual también tiene seres espirituales de maldad y tiene seres espirituales que sirven a Dios, ángel y demonio. ¿Cómo discernir? ¿Cómo hacer separación entre la luz y las tinieblas en el mundo espiritual? Cuando les decía, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. La importancia de conocer a Dios. ¿Sabe una de las cosas que más se repite en las Escrituras? El misterio de Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. Es un misterio. ¿Cómo lo entiendo? ¿Cómo puedo entender tantos pasajes que dicen, por ejemplo, yo y el Padre uno somos? Juan capítulo 10, versículo 30. En Mateo capítulo 11, versículo 27, nadie conoce al Hijo sino solo el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. O sea, entre ellos dos no se conocen. El Padre conoce al Hijo, el Hijo conoce al Padre. Nadie más lo conoce. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. El Hijo quiere revelar al Padre. ¿Cómo se hace eso? Siguiendo a Jesucristo. Porque nadie viene al Padre sino por mí. Vean, solo siguiendo a Jesucristo, sin dogma, sin pensamiento, nada. Lo que tú digas, Señor, lo que tú digas, Señor. Yo te creo, yo te voy a seguir a ti. Y el Señor Jesús orando en Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese gran misterio, el Padre y el Hijo, ese misterio solamente lo revela el Espíritu. Aleluya. Entonces, ¿qué vivimos nosotros con dogmas? No, yo creo esto. Y creemos que eso es conocer a Dios. Y a Dios se le conoce siguiendo a Jesucristo. Siguiendo a Jesucristo. Sin seguir a Jesucristo, todo lo demás es tratar de imaginarse cosas que el Señor dijo, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo. Ni en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te imagines a Dios. Porque Dios no es hombre. Dios se ha dado a conocer. Otro pasaje, Juan capítulo 1, versículo 18. A Dios nadie le dio jamás el unigénito Hijo que está en
el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo puedo conocer al Padre? Por medio del Hijo. Pero es siguiéndole. Vida espiritual. Vamos a Proverbios 24. A ver si primero me acompañan al capítulo 3 del mismo libro, mejor. Proverbios capítulo 3 primero, después 24. Recuerden lo que leíamos en 1 Corintios 2. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Y decía, la sabiduría oculta. Hablamos de una sabiduría en misterio, la sabiduría oculta. Amén. Entonces, si está oculta esta sabiduría, quiere decir que no cualquiera la haya. Este es un tesoro, como decía el Señor, esa parábola, el tesoro escondido en un campo. Y dice, el que lo haya, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Porque es tan precioso el tesoro, que vale más que todo lo que uno tiene. Pero hay que hallar el tesoro. Bien, dice, le dije capítulo 3 de Proverbios, versículo 13. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Quiero decirle, todos los bienes que nosotros tenemos, por los cuales luchamos, trabajamos y todos los días nos esforzamos, todos los bienes se pueden traducir en oro. Le digo, todo el dinero que usted tiene, efectivo, dinero, no es nada más que papel, si no tiene su respaldo en oro. Para que eso tenga valor, es porque el Banco Central tiene el oro que equivale a ese dinero que uno se lo reparte. Todo está avaluado en oro. Así que todo lo que uno tiene, el dinero que tenga, eso tiene un respaldo en oro. Para que entendamos que es oro. Bien. Todo el oro, todo el dinero que tenga en el mundo no se compara con el que haya la sabiduría. La sabiduría es mucho más que eso. Y todo el dinero del mundo no podrá redimir su vida. Todo lo que usted tenga no puede salvarle. Pero la fe sí. La fe es más preciosa que lo refino. Entonces dice más. Dice, versículo 15, más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Atención, ella, la sabiduría, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Vuelva al huerto del Edén. ¿Qué había allí? Ese árbol que Adán y Eva no comieron. Y fueron expulsados del huerto para que no extendieran su mano y comieran del árbol de la vida. Y mezclaron la sabiduría diabólica con la celestial. Los echó el Señor. Y puso ángeles guardando el camino al árbol de la vida. Y ahora se nos fue revelado el camino. El camino al árbol de la vida es Jesucristo. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría, encuentra ese árbol de vida. El que come de ese fruto vivirá para siempre. Eso es la sabiduría, vale más que todos los tesoros. Todo lo que puedas desear, dice el pasaje, no se puede comparar a ella. Amados, esta es una promesa de Dios para usted. Por eso la importancia que la iglesia sea edificada, que crezca la vida de cada... ¿Sabe? Nuestro trabajo en el Señor es que la iglesia crezca. Cuando el apóstol Pablo se entera del estado en que estaba la iglesia de los Gálatas, y les dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años, me temo que he trabajado en vano entre vosotros. Es una retención. Todo lo que
que se les ha enseñado, se les ha explicado ha sido vano, porque han vuelto atrás creyendo que el hombre se justifica guardando los días, los meses, los tiempos y los años. Todas esas cosas son figuras del que ha de venir. Pero muchas veces el pueblo no lo entiende y sigue creyendo que tiene que guardar ciertas fiestas. Amén. Ahora sí vamos al capítulo 24. Sabiduría, no lo olvides, estamos hablando de sabiduría. Proverbios 24. Amén. ¿Qué decía Pedro, capítulo 2, versículo 2? ¿Se acuerdan? ¿Desear? ¿Qué había que desear? La leche espiritual no adulterada. Mire ahora al que ha crecido, al que ya bebió leche, ya ha crecido. Mire ahora, versículo 13. Come, hijo mío. ¿De qué? ¿Sabe usted que a un bebé no se le puede dar miel? ¿Sabía que no se le puede dar miel a un bebé? Porque es un alimento muy completo. La miel es muy pesada para un bebé, para un niño. La miel es un alimento completo. Y le dice, come, hijo mío, de la miel, porque es buena y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma. ¿Con qué compara la miel? Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. Si hallares la sabiduría, eso es lo que le da sabor a la palabra de Dios. Cuando una persona comienza a entender la palabra de Dios, los misterios de Dios, se comienza a ver qué dulce es tu palabra, Señor. Amén. Aleluya, qué dulce, qué hermosa es tu palabra. Cuando dice el salmista en el Salmo 119, versículo 97, que es el salmo más largo que hay de todos los salmos, dice, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Ahí es cuando se le halló sabor a la palabra. Y esos mandamientos que parecían tan duros, tan fríos, uno ve que están llenos de amor, llenos de dulzura. Amén. Por último, ¿qué produce entonces la sabiduría? A la iglesia de los Efesios, sin tener que leerlo, busquen Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 14. Pero en la iglesia de los Efesios, en el capítulo 1, el apóstol Pablo menciona, alabando a la iglesia, en el versículo 15, habla de que se hace manifiesto que esos hermanos tienen fe en el Señor Jesucristo y que tienen amor para con todos los santos. Evidencia de que han sido discípulos del Señor Jesús. Tienen fe y tienen amor para con todos los santos. Es decir, no hay acepción de persona. Cuando ve esa base en la iglesia, esa base que es fundamental, fundamento, sobre eso se edifica encima. Todos los hermanos tienen amor, es una iglesia sana. Entonces dice que está orando por esa iglesia para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Él quiere que sepamos todas estas cosas.
Y entonces dice, voy a orar, estoy orando por ustedes para que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Sabe? Cuando Dios alumbra los ojos y se puede ver a través de la palabra es luz, alumbra el lugar oscuro. La palabra le alumbra aquellas cosas que no son visibles para el hombre. Y la palabra de Dios le alumbra y le hace ver, abre los ojos del entendimiento para que comprenda las cosas celestiales, las cosas espirituales. Cuando Dios lo hace, solo Dios puede hacer eso. Entonces, si aquí entendemos lo que leímos recién en Proverbios, ¿cuál es la figura de la sabiduría en el campo literal? Lo literal, la miel. Miel, así, come, hijo mío, de la miel. Así como es la miel, así es el conocimiento de la sabiduría. Bien, solamente sin tener que extenderme en el contexto del versículo que vamos a leer, les comento que esta es la época del rey Saúl, que están en guerra, y en medio de esa guerra, el rey pronuncia una orden y declara ayuno al pueblo, que ninguno ha de comer nada. Pero en ese momento que el rey hizo eso, su hijo Jonatán no estaba ahí, así que no escuchó. Y de pronto él va pasando por un campo donde hay miel, había miel, y él extendió una vara y recogió de la miel y la echó a su boca y comió miel. Claro, rompió el pacto que había hecho su padre. Pero ¿qué pasó? Lo que quiero que vean aquí. En el versículo 29, respondió Jonatán, mi padre ha turbado al país. Este es el hijo del rey, así que era el príncipe Jonatán. Mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Qué pasó cuando comió miel? Se le abrieron los ojos. ¿Qué simboliza la miel? La sabiduría. Y pudo comprender que el padre había hecho una torpeza. El pueblo estaba en guerra y proclamar ayuno en medio de una guerra debilita, y no pudieron acabar con sus enemigos. Pero a él le fueron abiertos los ojos y pudo ver el gran error de su padre. Come, hijo mío, de la miel, serán abiertos vuestros ojos. Se podrá ver espiritualmente y podrá discernir el bien del mal en el campo espiritual. El crecimiento de la iglesia no tiene que ver con actividades, tiene que ver con mi relación con Jesucristo. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Cuánto como de Él, cuánto medito en su palabra, cuánto me enriquezco en Él. Entre más lo haga, más su vida va a dar fruto y vendrán a comer de ese fruto. No tiene que ponerse un letrero, yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy... No. Solo con el fruto manifiesta que es un buen árbol. Y muchos querrán comer de esa fruta. Que el Señor les bendiga. Dios bendiga sus corazones, sus vidas, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe.